Hola, bienvenidos. Ya estamos con otro video de bloqueo de clientes morosos. Ahora vamos a poder enviar una página de aviso y una página de corte a todos nuestros clientes. Para lograr esto tienen que instalar el servidor Champ y seguir los pasos del video de aviso por fallo de servicio más reglas de corte. Esto se los dejo también en la descripción para los que son nuevos en el canal. Para los que ya tienen instaladas las reglas, vamos a eliminarlas en la parte de Firewall NAT. Vamos a eliminarlas. También en lo que es el web proxy, en access eliminamos lo que dice corte para no confundirlos. Ahora vamos a colocar estas reglas. Abrimos la nueva terminal y pegamos. Damos enter. Aquí tenemos ya las nuevas reglas. Esto importante, aquí estas dos reglas son editables. Cuando ustedes realizan el aviso, tendrán un tiempo de 30 minutos. Aquí pueden ustedes modificarlo, ya que los clientes al tener el aviso en las páginas HTTP van a ver el aviso, no van a visualizar la página tal. Esto hace que obliguemos al cliente que vea que ya está en la fase de pago, y en esto comienza cada 3 horas. Cada 3 horas mandará el aviso y tendrán 30 minutos en poderlo visualizar, y ya alcanzando los 30 minutos pueden continuar con la navegación normal. En la parte del servidor tienen que colocar la dirección de la PC. Yo cuento con esta dirección. Aquí la colocamos. Vamos y aceptamos. Ya una vez que tenemos esto, voy a pasar a la parte de la carpeta Champ donde está instalado, y nos dirigimos a htdocs. Aquí tengo ya la carpeta, la mía dice prueba. Ustedes tienen que ver el video de fallo de servicio para poder instalar esto. Y aquí tengo dos imágenes, ya que esto podemos visualizar imágenes o páginas HTML. En este caso aquí tenemos un ejemplo.
los ejemplos, perdón. Ahora voy a abrir este aviso. Es una imagen JPG. Vemos, aquí tenemos, pero vamos a abrirlo con un navegador. Seleccionamos, en mi caso Firefox, y desmarco esta opción. Vamos en aceptar y aquí tenemos lo que necesitamos, solo esta parte. La copiamos y vamos a pegarlo en esto, pero sí, aquí vamos a reemplazarlo. Hacemos lo mismo con la siguiente. Marcamos y aceptamos. Copiamos. Aquí reemplazamos nuevamente. Esto vamos a pegarlo nuevamente en la nueva terminal. Aquí decidí realizarlo manualmente, ya que algunos MikroTik en esta parte tienen diferentes número de conexiones y no, a veces no, bueno, en realidad tienen problemas al incorporarse las reglas. Por eso decidí hacerlo en esta parte manual y vamos a colocar 999 y 998. Aplicamos y en la parte de Access, y ahora podemos pegarlo. Ya una vez que tenemos estas dos reglas, voy a realizar la primera prueba manualmente. Voy a colocarlo en aviso. Voy a colocar la misma dirección de la PC. Ahí ya comienza. Ya nos ha alojado la misma dirección en esta parte. Ahora vamos a abrir una página y ya tenemos el aviso, pero en las demás páginas podemos tener acceso a internet. Solo las páginas HTTP tendrán el aviso. En las demás tendremos navegación normal. Ahora voy a eliminar esta parte del aviso. En estas otras, en la que tengamos la IP. Ahora pasamos a lo que es morosos. Colocamos nuevamente la dirección. Y actualizamos nuevamente la página. Y aquí lo tenemos. Nos ha cambiado la
la imagen, ahora nos dice que el servicio ha sido suspendido. Y si actualizamos esta página, ya no tendremos navegación. Ya las reglas están bloqueando. Aquí podemos apreciar que al cerrar completamente el navegador, intentamos acceder nuevamente y ya no tendremos acceso a la página. En ninguna de las que sean HTTPS. Aquí seguimos apreciando la imagen del corte. Intento abrir YouTube. Ya no nos permite. Las reglas están funcionando correctamente. Algo importante, algunos compañeros me han informado que han tenido problemas tienen que desactivar la parte del firewall de Windows. Lo desactivamos completamente y con eso vamos a evitar el problema de no visualizar las imágenes o las páginas HTML. Ya tenemos acceso nuevamente. Ahora vamos a pasar al script de los clientes. Aquí lo tenemos. En otra parte, ya los que han seguido los videos ya saben que tenemos que reemplazar el nombre. Vamos en edición, reemplazar, pegamos y colocamos el nombre del cliente. Vamos a colocar Pedro-Hernández para identificarlo y colocamos reemplazar todo. Se nos modifica y ahora realizamos con la IP. Colocamos la dirección IP del cliente, reemplazar todo. Ya una vez que tenemos esto modificado, copiamos hasta esta parte y pasamos a System Script. Aquí colocamos el nombre del cliente, Pedro Hernández,
Hernández, Pedro Hernández, y pegamos el script. Aquí ya tenemos la fecha en la que se ejecuta el aviso. En mi caso yo siempre coloco a primero de cada mes y le doy una tolerancia de 5 días, y aquí es cuando se ejecuta el corte. Esto es está abreviado los nombres de los meses. Ya solo tendrían que seleccionar y copiar o escribirlo manualmente. De esta forma le damos a aplicar, ok, y solo corremos el script. Esto al correr el script se tiene que alojar en esta parte. Tendremos dos scripts. Aquí lo tenemos, uno donde dice el aviso más el corte con su respectiva fecha y horario. Esto también tiene una ventaja, es que si ocurre un fallo eléctrico no debemos de preocuparnos, ya que cuenta con un intervalo. Al detectar que la fecha ya expiró, se ejecuta en esta parte en 2 minutos y en esta otra en 3. Ahora voy a modificar el reloj. Toco las 11:59 minutos 45 segundos. Coloco octubre 1, aplicamos y aceptamos. Abrir la parte de scheduler. Al alcanzar las 12 del día, esto se va a eliminar y colocará la dirección en esta parte del address list. Aquí lo tenemos. Como vieron, es totalmente funcional. Aquí no puedo realizar la prueba del corte, ya que mi dirección de la máquina es terminación .254, y para el ejemplo colocamos el terminación .2 del cliente Pedro. Vuelvo a modificar el reloj. Y colocamos octubre 5, aplicamos, ok. Esto nos debe eliminar del aviso y se colocará en morosos. Ahí está, se nos ha eliminado. Ahora pasamos en la parte de morosos y ya debemos tener la dirección. Como vieron, es algo muy fácil. Al momento que nosotros volvemos a correr el script, tiene que eliminar todas las reglas. Aquí modificamos. Corremos y se nos elimina. Lo mismo sucedería si estuviera en aviso y el cliente llega a pagarnos. Al correr este script elimina las partes que esté alojada la dirección.
Si tienen algún problema, me pueden contactar y con gusto los apoyo. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.